Eterno Padre y Dios de misericordia, muchas gracias te damos porque nos permites estar ya listos para abrir tu palabra. Estamos delante de tu presencia reconociendo nuestra necesidad de ti e implorando que la unción de tu Santo Espíritu venga a instruirnos en tu verdad. Padre, durante 9 noches anteriores hemos visto cómo tu Espíritu Santo nos ha ayudado a entender con claridad el mensaje de tu palabra. Te rogamos que una vez más esta noche tu presencia sea una realidad en nosotros, para que cada palabra que se pueda leer aquí, cada palabra que podamos hablar esta noche no sea nuestra, sino que sea la palabra del Espíritu Santo orientando, guiando, dirigiendo, impactando a tu iglesia. Llénanos con tu presencia y dirígenos en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, esta noche vamos a estudiar el tema titulado Buscando reavivamiento juntos. Primer texto que quiero que veamos está en 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Durante toda la semana hemos estudiado acerca de diferentes tópicos de la vida espiritual, pero un rol que juega siempre el Espíritu Santo. Cada noche hemos tocado algún aspecto del Espíritu Santo. Así que no puede haber un verdadero reavivamiento sin la unción del Espíritu Santo. Y yo quería que en esta noche podamos entender mejor quién es el Espíritu Santo. Así que vamos a adentrarnos en conocer más a fondo quién es el Espíritu Santo y la obra que hace en beneficio de la iglesia. En este primer texto está diciendo que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que fíjense que el Espíritu Santo viene para que nosotros sepamos lo que el Señor nos ha concedido con la salvación. Verso siguiente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es una labor espiritual. No es la sabiduría humana la que nos va a enseñar, no, es el Espíritu Santo que va a ir acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si no tenemos la unción del Espíritu Santo, las cosas espirituales van a ser algo extraño, locura para nosotros, no vamos a entender. Y la gente que no tiene el Espíritu de Dios a veces le llama locos a los cristianos porque para ellos es locura lo que hacen, porque no lo pueden entender. Pero ya Pablo dijo claramente que eso es el hombre natural. Es aquella persona que no tiene la unción del Espíritu Santo que puede llegar a ese tipo de conclusiones. Elena G. de White en la Review and Herald, 29 de noviembre de 1892, la obra del Espíritu Santo es inmensurablemente grande. De esta fuente es que llegan el poder y la eficiencia al obrero de Dios. Y el Espíritu Santo es el consolador, como la presencia personal de Cristo al alma. Es lo que Cristo dijo, que iba a dejar el consolador. Y eso es justamente el Espíritu Santo. Ahora, dice la inspiración profética que la obra que hace el Espíritu Santo es inmensurablemente grande. Nosotros no podemos entender con claridad toda la obra que hace el Espíritu Santo, pero no se mueve nada sin que el Espíritu Santo sea que lo pueda guiar y dirigir para que la iglesia pueda avanzar en el cumplimiento de su misión. Si el Espíritu iba a continuar en la gente la función de Jesús como el consolador, entonces debía tener la misma naturaleza que Jesús tenía, es decir, tenía que ser divino. Yo le voy a dejar a uno que se llama el consolador, el Espíritu de verdad. O sea, si Jesús va a dejar a alguien representándolo, se supone que tiene las mismas
cualidades que Jesús. A un ser divino igual que él es al que Jesús dejó. Jesús dijo que ningún otro podía hacer la obra que él hizo. Solamente, ¿quién? El Consolador. No hay para dónde mirar que no sea en esa dirección. Jesús lo dijo muy claro. Cuando leemos Hechos 5, 3 y 4, la experiencia de Ananías y Zafira, nos encontramos con una expresión que Pedro les reclama a ellos. No vamos a entrar en detalles sobre la historia, sino lo que Pedro le dice a ellos. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando esta pareja mintió al Espíritu Santo, dice Pedro, mintió a Dios. ¿Qué está diciendo? Claramente que el Espíritu Santo es Dios. No hay dudas en la palabra de Dios acerca de eso. Pero es importante que entendamos que cuando hablamos del Espíritu Santo no nos referimos a una fuerza activa, como tristemente quieren hablar algunas personas de otras religiones, y se ha introducido una corriente dentro de la iglesia adventista en esa misma dirección. Qué pena que hay personas que quieran rebajar al Espíritu Santo de su divinidad y quieran reducirlo a una fuerza activa. La palabra de Dios dice claramente que el Espíritu Santo es Dios. Por eso yo quiero que podamos ver los atributos del Espíritu Santo. En primer lugar, yo voy a mostrar este cuadro, no vamos a entrar en detalles acerca de él, se lo voy a dejar en la presentación para cuando usted lo descarguen lo pueda tener y pueda ver y comparar todos los textos que aquí están. Solamente voy a mirar primeramente las características aplicadas a cada persona de la deidad. Cada uno de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son eternos, son poder, son omnisciente, son omnipresente, son santos, son verdad y son benevolencia. ¿Dónde dice eso de cada uno de los tres integrantes de la divinidad? Ahí están los versículos. Cuando lo dice del Padre, cuando lo dice del Hijo y cuando lo dice del Espíritu Santo. En la segunda parte del cuadro les dejo las actividades de las personas de la Trinidad. Podemos ver que tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo trabajaron en la creación del mundo, en la creación del hombre, estuvieron presentes en el bautismo de Jesús y en la muerte de Cristo. Y ahí están los textos que pueden confirmar cada una de esas cosas. Así que cuando usted pueda verificar y comparar cada uno de esos textos, usted simplemente va a confirmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma cosa. Ahí está la divinidad, la Trinidad. Los tres trabajan en beneficio de la salvación del hombre. Pero yo quiero detenerme hoy en los atributos del Espíritu Santo. Y vamos a ver esta noche 24 atributos que la Biblia señala que tiene el Espíritu Santo. 24 atributos. Comencemos con el primero. El Espíritu Santo tiene voluntad, posee querer y determinación. Cuando vamos viendo estos atributos nos damos cuenta que una fuerza activa no tiene esas cualidades. Cuando estamos viendo cada uno de estos 24 atributos, usted se va a ubicar claramente que solo Dios o una persona puede tener estas cualidades. Así que la primera de ellas que tiene voluntad y posee querer. Romanos 8:27 dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces dice claramente que conforme a la voluntad sabe cuál es la intención del Espíritu. Así que el Espíritu Santo tiene intención, dice claramente. Si tiene intención, entonces hay una voluntad expresa en esa intención que tiene. Sigue diciendo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que el texto sigue diciendo que el Espíritu indicaba, el Espíritu hacía las indicaciones. Por lo tanto, el Espíritu Santo está usando de su voluntad y de su intención
haciendo las indicaciones del lugar. Y eso es fundamental que lo entendamos, porque esto comienza a ayudarnos a entender quién es el Espíritu Santo y lo que hace. Número 2, es agente consolador, abogado, instructor, amparador. Así lo describe Juan 16:7. Jesús dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor está diciendo que va a venir el Consolador. Y qué interesante que podamos entender que esto que estamos hablando lo está diciendo Jesús. Incluso dice algo que uno dice, pero ¿por qué Jesús dice que conviene que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo? Ese consolador va a venir para hacer esa labor especial. Así que cuando vemos aquí que es un agente consolador, ¿qué significa eso? Consolador, abogado, instructor, ¿qué significa eso? La palabra que se utiliza en el hebreo, el paracletos, no solamente se refiere al consolador, sino también a ese abogado que es el defensor, a ese que viene para orientarnos, para guiarnos, para apoyarnos, para ayudarnos. Ese paracletos es mucho más amplio que lo que podemos entender en una sola palabra. Tendríamos que usar varias palabras para poder entender lo que significa en el idioma original que se escribió. Número 3. Se lo trata con el pronombre personal él. Por lo tanto, es una persona, porque se le está tratando con el pronombre personal. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Y qué interesante es saber que el Espíritu Santo viene para glorificar a Dios. Que el Espíritu Santo, juntamente con el Hijo y el Padre, son una divinidad que están perfectamente unidos. Y cuando yo adoro, honro y glorifico al Padre, cuando yo adoro, honro y glorifico al Hijo, o adoro, honro y glorifico al Espíritu Santo, estoy haciendo lo mismo porque los tres están perfectamente unidos. Y eso para nosotros, los seres humanos, es difícil de entender. Y hay personas que no entienden el tema y a veces dicen, no, pero que entonces son tres dioses. No, no son tres dioses, porque es un solo Dios al que adoramos. Ahora, hay tres personas unidas en esa divinidad que están haciendo el trabajo para beneficio de la humanidad y de la salvación del hombre. Número 4. Se lo nombra entre otras personas. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera persona, el Padre. Segunda persona, el Hijo. Tercera persona, el Espíritu Santo. Así que cuando Jesús en Mateo 28:19 está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hay que bautizar en el nombre de ellos, está equiparando a los tres en el mismo rol, en el mismo nivel de Dios. No puede haber ninguna duda en esa dirección. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí una vez más están siendo mencionados los tres, el Señor Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Nuevamente acompañando a las otras personas de la divinidad. Entonces, ¿por qué hay personas que quieren rebajar quién es el Espíritu Santo y restarle importancia a esta divinidad? Cuidado con eso, porque es muy peligroso ir en esa dirección. Y las personas que se aventuran a ir en esa dirección no van a terminar bien. No lo han terminado y no van a terminar bien los que sigan haciéndolo. Usted no puede venir y rebajar quién es el Espíritu Santo y llevarlo a simplemente una influencia, una fuerza. No, cuidado. La palabra es clara
en cuanto al Espíritu Santo y Él como Dios junto al Padre y al Hijo. Número 5. Es otro además de Cristo. Dice Juan 14:16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Noten que aquí está hablando de otro consolador. ¿Quién es entonces el primer consolador? Es Jesucristo. Así que cuando está diciendo el verso 16, otro consolador, entonces es que ya el Padre ha enviado al primer consolador. Y ahora entonces viene el otro consolador, que es el Espíritu Santo, igual que el Hijo. O sea, fíjense cómo podemos entender en este texto que está el Padre mencionado y está el Espíritu Santo, pero está implícito el otro consolador, que es Jesucristo. Lo que quiero destacar en este texto es la expresión otro consolador, porque es igual que el primer consolador. En ese mismo nivel lo está colocando para que lo podamos entender. Número 6. Tiene conocimiento y sabe las cosas divinas. El Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién puede entender a Dios sino el Espíritu de Dios? Porque es Dios también. Entonces, el Señor ha dejado a un miembro de la divinidad para que nos ayude a entender las cosas divinas. El Señor ha dejado a un miembro de la divinidad para que nos pueda dar la luz que necesitamos, porque es parte del mismo Dios. Y aquí viene un aspecto que es como si fuera una continuación del anterior, porque ese Espíritu Santo que conoce a Dios y que puede hablar acerca de las cosas divinas, entonces tiene una función de enseñar. Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. No se estén preocupando por lo que van a decir. El Espíritu Santo os enseñará. Hay una parte que nos toca a nosotros. Escudriñar, estudiar, prepararnos, tener una vida de comunión. Y cuando usted estudia la palabra, entonces usted pide la bendición de Dios, la dirección de Dios. Ahora, ese tiempo que usted dedicó a estudiar la palabra de Dios no es en vano, porque quizá usted no pueda recordar por sí mismo, por nuestra mente finita, muchas de las enseñanzas que usted ha estudiado en la palabra de Dios, pero si usted dedicó el tiempo, para escudriñar, para estudiar, para escuchar, para leer, entonces en el momento indicado, el Espíritu Santo va a tomar eso que usted escuchó, se lo va a enseñar de una forma más clara para que usted lo pueda compartir con otra persona, para que usted lo pueda recordar. Sigue diciendo, ahora el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy claro, como Jesús lo dice. No solamente le va a enseñar, sino que también les va a recordar para cuando ustedes necesiten dar testimonio de Dios y vayan a los tribunales a defender la fe, entonces allí no tienen que preocuparse porque el Espíritu Santo que nos enseña, ese Espíritu Santo nos va a recordar esos momentos que dediqué a estudiar la palabra, a leer la palabra, a compartir la palabra, esos textos que usted no los recuerda por sí mismo, el Espíritu Santo se lo va a recordar porque ya están allí en su mente, aunque usted no lo recuerde. Si usted va a recordar, es porque en algún momento usted lo escuchó. Entonces, por eso es que necesitamos dedicar tiempo a leer la palabra, a escudriñar la palabra, a estudiar la palabra, porque si no dedicamos ese tiempo, entonces, ¿qué es lo que va a recordar el Espíritu Santo? Si no hay nada que recordar porque usted no estudió. Entonces, esto es fabuloso porque nosotros vamos a ir a tribunales a testificar de Dios y vamos a dejar
boquiabiertos a los grandes hombres de ciencia del mundo. Creen que son los sabios, pero dice la palabra de Dios que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y esto es muy importante, que lo podamos recordar, tener allí presente. Tenemos que escudriñar para que cuando el Espíritu Santo venga a enseñarnos y a recordar, lo pueda sacar de lo que ya nosotros hemos estudiado. Número 8. Convence. El Espíritu Santo convence. Lo dice claro Jesús en San Juan 16. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa convicción la hace el Espíritu Santo. Uno dice, bueno, ¿y cómo es que lo hace? La Biblia dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo es el que toca el corazón de la persona para que reconozca su condición, para que reconozca su pecado, para que reconozca su vida de rebelión contra Dios. Y el Espíritu Santo habla, toca, llama. Entonces, es el proceso para convencer. Esa influencia del Espíritu de Dios, entonces viene a hacerme entender que estoy en rebelión contra Dios. Esa influencia, el Espíritu de Dios, es la que viene a mi corazón para que este camino que estoy tomando yo pueda entender que no es el que le agrada a Dios. Me hace la convicción espiritual necesaria para que yo sepa que si estoy en pecado es una rebelión contra Dios y que yo debo cambiar de dirección. Entonces el Espíritu Santo produce el arrepentimiento en el corazón del ser humano. Número 9. Escudriña. El Espíritu Santo escudriña. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escudriñar no es solo estudiar, es profundizar, ir más al fondo, más allá. Entonces, la Biblia habla acerca de un grupo de personas que escuchaba a Pablo, los bereanos, y dice que cuando Pablo terminaba de predicar, ellos iban a las escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. O sea, comparaban lo que Pablo había dicho con lo que decía la escritura, escudriñaban, profundizaban. Entonces, la palabra de Dios dice en Jeremías también, 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, profundas, que tú no conoces. El Señor está dispuesto a enseñarnos cosas profundas. ¿A través de quién Dios hace esa obra? A través del Espíritu Santo. Es ese agente divino que escudriña lo profundo de Dios y que nos lo enseña. Número 10. Prohíbe. Una fuerza no puede prohibir nada. Y déjenme explicar así brevemente, 30 segundos nada más, que he podido ver que cuando se quiere usar el Espíritu Santo como una fuerza, como una influencia, como un poder, es porque muchas veces el hombre quiere usar el poder, el hombre quiere usar la fuerza. No, espera, el Espíritu Santo es una persona. Entonces no es para que tú lo uses a él, es él el que quiere usarte a ti. O sea, el Espíritu Santo es el que quiere usarme a mí. Yo no puedo usar al Espíritu Santo, no puedo verlo como una fuerza, tengo que verlo como Dios, como una persona. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos en el proceso para que no nos confundamos nunca en esa dirección. Así que impide y prohíbe. Vamos a ver el caso de Hechos 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Estamos viendo aquí al Espíritu Santo guiando a su iglesia y a estos apóstoles del Señor que van a hacer una misión. El Señor le dice, no quiero que vayas en esta dirección, ve mejor por aquí. Y iban para otro lado, no es por ahí que te dije, es en esta dirección. O sea, el Señor guiando a su iglesia le prohibió donde el Espíritu Santo había visto que no iba a ser exitoso el evangelio.
Entonces, no te estoy guiando allí porque allí lo que va a haber es problema, dificultad. La gente va a rechazar. Mejor ve en esta dirección a predicar el evangelio. Y donde se dirigieron, entonces, vimos cómo el Espíritu Santo hizo una obra extraordinaria en esos lugares donde fueron ellos, porque estaban siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Número 11. Concede, permite. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, fíjense que ahora el Espíritu Santo, cuando llena a la iglesia, comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba. Entonces, ¿quién concedía este don de lenguas? El Espíritu Santo. Recuerdan que venían a la fiesta de Pentecostés, venían personas que estaban en diferentes naciones, diferentes lugares. Eran judíos, la mayoría de ellos eran judíos, pero se habían esparcido en diferentes partes. Desde pequeño, muchos nacieron en esas zonas. Y entonces, desde pequeño, hablaban más la lengua de ese país, de esa zona donde ellos estaban, que la lengua de ellos, la lengua hebrea. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, ellos están entendiendo el mensaje en su lengua de nacimiento, donde ellos vivían. Y por eso fue el impacto tan grande. Pero ¿cómo podemos entender a esta gente en la lengua nuestra? La capacidad que tenía. Eran de diferentes lenguas. O sea, cuando Pedro estaba predicando en un solo idioma, cada uno lo entendía en su propio idioma. Entonces, ¿quién hizo esa labor? El Espíritu Santo. No es que Pedro habló en una lengua extraña, en un lenguaje ininteligible, como quieren hoy decir algunas iglesias, que eso es don de lengua, y empiezan, lama, sabatana, saca. No, no es eso. No fue un lenguaje ininteligible el que usó el apóstol Pedro cuando predicó. Predicó en un idioma que cada quien entendió en su propio idioma, y habían varias personas de diferentes lenguas allí en ese lugar. Entonces, ¿quién concedió eso? El Espíritu Santo. Toma decisiones. Primera de Corintios 12 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es el que da los dones espirituales a la iglesia. Capacita a la iglesia con los diferentes dones espirituales que la iglesia necesita. Entonces, una iglesia necesita no solamente de personas que tengan el don de sabiduría, no necesita solamente personas que tengan el don de fe. Hay también en esa iglesia personas que se necesitan con el don de misericordia. La Biblia lista unos 30 dones espirituales. Y es importante hablar acerca de los dones, que la iglesia pueda ver cómo descubrir sus dones y todo ese tipo de cosas. Pero qué valioso es saber que quien da cada uno de los dones espirituales es el Espíritu Santo. ¿Y para qué lo hace? Para edificar a la iglesia. Y entonces él discrimina y dice, aquí te voy a dar este don, a este voy a dar este. Eso lo decide el Espíritu Santo. Número 12, administra, distribuye. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién administra? ¿Quién decide? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? Como él quiere. Pero hay personas que a veces quieren tener un don, pero no es el don que tú quieras. Es el don que el Espíritu Santo te va a otorgar. ¿Y cómo el Espíritu Santo hace eso? Eso es un misterio. Eso no lo podemos saber. Pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo mira la condición de cada quien y entonces le va a dar el don que vaya más acorde con la capacidad que Dios le ha dado a esa persona. Entonces, para que cuando usted ejecute ese don, usted esté haciendo algo que le agrade, que usted se sienta bien, que usted pueda disfrutar. Número 14, el Espíritu Santo habla también. Hechos 10:19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Ustedes conocen, ¿verdad? El caso de la visión que tuvo Pedro y demás. Y además de la visión,
que él tuvo, que el Señor le dijo, Pedro, mata y come, y entonces después entendió Pedro que a ningún hombre debía llamar como un inmundo, era un prejuicio muy fuerte que había. No era sencillo el prejuicio de los judíos juntarse con los gentiles. Así que después de la visión y el Señor hablarle a través de esa visión, el Espíritu Santo le dijo, aquí hay 3 hombres que te buscan, ve con ellos. Si no es así, iba a ser difícil que Pedro fuera. Pero el Espíritu Santo le habló y Pedro sabía que el Espíritu Santo le estaba hablando y por eso fue donde Cornelio. Número 15. El Espíritu Santo guía. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo guía a su iglesia, dirige. Cuando miramos todas estas cualidades, hermanos, tenemos que entender por qué es tan necesaria la presencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué tenemos que pedir insistentemente la unción del Espíritu Santo? Porque si no nos guía el Espíritu Santo, entonces no vamos a hacer las cosas como son agradables delante de Dios. Anuncia. Juan 16:15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Saber, le está anunciando para que ustedes sepan, les está diciendo para que ustedes sepan, para que ustedes conozcan que todo lo que tiene el Padre, el Espíritu Santo nos lo va a hacer saber. Anuncia esas cualidades, anuncia esas características, anuncia ese conocimiento del Padre Celestial. Número 17, puede ser entristecido. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. El Espíritu Santo se puede entristecer. Una persona se puede entristecer. Es claro que esta es una cualidad de una persona. El Espíritu Santo se puede entristecer. Podemos contristar al Espíritu Santo. Entonces es una cualidad muy importante que debemos entender. Número 18 de 24, intercede. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravilloso. Esta es una obra que a mí me impacta, esta labor que hace el Espíritu Santo. Cómo el Espíritu de Dios, aún nosotros en nuestras oraciones pedimos mal, entonces el Espíritu Santo intercede por mí y traduce esa oración y arregla la oración para que sea presentada delante del Padre de tal manera que pueda ser respondida esa oración. Esa es una labor extraordinaria. Es una obra gloriosa, maravillosa. Solo podemos decir, wow, qué grande es la obra que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros, pero miren cómo termina el verso. Con gemidos indecibles. O sea, no solamente presenta mi oración delante del Padre, sino que Él la presenta con fervor, con emoción, con sentimiento, porque el Señor quiere ver el fervor que tenemos en el pedido que hacemos. Y entonces el Espíritu Santo la presenta esa oración con gemidos indecibles delante del Padre. ¡Wow! ¡Qué grande es la obra que hace el Espíritu Santo! Puede ser blasfemado y todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Por lo tanto, esto que dice Jesús en Mateo 12:31 es una clara explicación de que el Espíritu Santo es Dios y usted no puede blasfemar contra Dios. Así que esta característica de que si usted blasfema contra el Espíritu no va a ser perdonado, recuerden que explicamos que es porque el Espíritu es el que nos convence de pecado. Y si usted endureció su corazón a cerrar a la voz del Espíritu Santo, entonces no hay nadie que lo convenza de pecado. Por lo tanto, su corazón no va a tener arrepentimiento ni dolor porque nadie lo puede convencer. A cualquiera que dijere cualquier palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero.
Por eso decía al principio, cuidado con esas personas que están hablando en contra del Espíritu Santo y rebajando al Espíritu Santo a una fuerza activa. Puede ser resistido. Número 20. Duros de cerviz, dijo Esteban, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Está hablando con los dirigentes judíos. Ustedes están resistiendo al Espíritu Santo. Ustedes recuerdan lo que hicieron ellos. Se taparon los oídos para no escuchar. Se cerraron los oídos, literalmente, dice la Biblia, para no escuchar lo que estaba predicando Esteban. ¿Ustedes son qué? Resistentes a la voz, al llamado del Espíritu Santo. Entonces, si una persona puede resistirse al Espíritu Santo, se está resistiendo a la labor que está haciendo Dios para tratar de ayudar a esa persona. También la Biblia describe como característica número 21 que el Espíritu Santo se agrada, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna otra carga más que estas cosas necesarias. O sea, ha parecido bien. Hay momentos en que el Espíritu Santo dice, por esto está bien, se siente bien y celebra alguna decisión que nosotros tomemos que sea positiva. Número 22, comisiona. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo quería a esos dos. Bernabé y Pablo son los que yo quiero para ir en tal dirección. Claramente es una persona que está tomando ese tipo de decisión. Número 23, puede ser tentado o probado. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. O sea, el Espíritu Santo puede ser probado o tentado, como es la misma raíz, la palabra es la misma. Y está hablando aquí del caso de Ananías y Zafira. Entonces, estamos viendo cómo el apóstol Pedro les dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor? Cuando vendieron la propiedad por una cantidad y dijeron que fue por otra. O sea, qué cosa, ¿verdad? O sea, no, si estamos hablando de que el Espíritu Santo puede ser probado, es claramente que es una persona y una persona divina. Y número 24, el Espíritu Santo llama. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de vida gratuitamente. Entonces, el Espíritu Santo nos llama, nos invita a aceptar a Jesús. Toca mi corazón, impresiona mi alma para que yo pueda entregar mi vida y yo pueda abrir mi corazón para que Cristo entre en mi vida y poder vivir con Él por la eternidad. 24 características que nos ayudan a entender quién es el Espíritu Santo, para que no haya dudas. Porque si estamos pidiendo al Espíritu Santo, tenemos que saber a quién estamos pidiendo. Y después de ver estas características, entonces tiene que haber una comprensión mucho más clara y cabal de quién es el Espíritu Santo y la obra grande, inmensurablemente grande que hace en beneficio de la humanidad. Mensaje selecto, tomo 2, página 65, dice, el bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día de Pentecostés, conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas. ¿Quién va a producir el reavivamiento? Si queremos un real reavivamiento, necesitamos ser llenos con el poder del Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo es el que va a llenar la iglesia en ese despertar espiritual, en esa reforma espiritual. Y muchas obras grandes se van a hacer fruto de la labor del Espíritu Santo. Recuerden ese texto que usamos una de las noches anteriores, cuando Jesús sopló y les dijo a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo. Hay una primera unción del Espíritu Santo cuando creemos. Y tenemos que seguir recibiendo día por día chubascos del Espíritu Santo para que después recibamos la unción plena del Espíritu Santo. Hechos 1, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque
Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese bautismo del Espíritu Santo, ellos tenían que esperarlo, tenían que quedarse allí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recuerden que Jesús salió, partió, ascendió el día 40, estuvo 40 días con ellos. Y entonces, el día de Pentecostés era el día 50, que era la fiesta de Pentecostés, después de la Pascua a los 50 días. Entonces, ahora habían pasado 10 días desde la ascensión de Cristo. ¿Qué estaba haciendo los discípulos? Dice el texto, estaban unánimes juntos, pusieron aparte sus diferencias. Qué interesante es volver a ver este punto, porque hemos hablado mucho en la semana en diferentes aspectos de la importancia que tienen las relaciones interpersonales para abrir la oportunidad de que el Espíritu Santo venga y nos llene, nos use, que la iglesia sea fortalecida y que Dios pueda llenarnos con su poder. Mientras hubo diferencias, no se derramó el Espíritu Santo. Pero cuando ellos pusieron aparte sus diferencias, dice, estaban todos unánimes juntos, entonces de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Llenos con el poder de Dios, predicaron. No se quedaron callados, no se pusieron a brincar y a saltar y a, ay, qué bueno, tengo el Espíritu Santo. No. Cuando fueron llenos con el Espíritu Santo, entonces comenzaron a predicar. Y el resultado, miles de personas se convirtieron. Cuando el Señor nos da su presencia, nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué te da el Espíritu Santo? Para habilitarte, capacitarte, para que tú proclames la palabra con poder. Si tú no estás dispuesto a ir a predicar la palabra, ¿para qué estás pidiendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va a llenar y hace una obra grande, extraordinaria, pero si nos va a recordar, nos va a enseñar, o sea, ¿para qué tú lo quieres si tú no estás dispuesto a ir? Es importante que entendamos eso. Joel 2:28 hace la promesa gloriosa. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Dios derramará su espíritu sin medida sobre la iglesia en el tiempo final. Esta es una promesa maravillosa. La lluvia tardía vendrá sobre la iglesia. Palabras de vida, página 69. Dice la sierva de Dios, ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. En todos los que se sometan al Espíritu Santo, ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Me toca esta cita porque la sierva de Dios está diciendo cuán lejos a veces nos vamos de Dios, cuán profundo a veces caemos en el pecado. Pero ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo en el pecado que esté fuera del alcance de la obra del Espíritu Santo. María se fue, se extravió y vinieron 7 demonios más, pero el Espíritu Santo tocó el corazón de María y el Señor Jesús reprendió los 7 demonios que habían venido a dominar su vida. Nadie ha caído tan bajo que esté fuera de la obra del Espíritu Santo. Lo único que el Espíritu Santo quiere es que yo abra mi corazón para Él darme la convicción de pecado y la transformación para restaurar la imagen de Dios en mi vida. Démosle la oportunidad. Es lo que Él quiere. Abramos nuestro corazón, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Quién dice eso? Jehová de los ejércitos. No es con ejército, no es con fuerza. ¿Cómo vamos a alcanzar las grandes victorias? ¿Cómo vamos a terminar de proclamar el evangelio en el mundo entero? Con la unción y el poder de esta tercera persona de la divinidad,
el Espíritu Santo llenando a su iglesia, capacitando a su iglesia, guiando a su iglesia para que podamos terminar la predicación del Evangelio. Permitamos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones. Abramos la oportunidad. Démosle a Dios lo que Él anhela, el espacio en nuestra vida para que Él nos llene sin medida con su dulce presencia. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Que el Señor te bendiga. Padre bueno, gracias Señor, porque tu palabra se abre para que podamos aprender. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Gracias, Padre, porque tu palabra es una fuente inagotable. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido entender, conocer mejor quién es el Espíritu Santo, para que podamos tener una visión más clara de la persona, del poder, de la obra del Espíritu Santo. Y de esa manera podamos darle el valor que tiene el Espíritu Santo y podamos nosotros ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Si hemos sido rebeldes a la voz de tu Espíritu, Señor, si hemos endurecido nuestro corazón, si hemos sido persistentes en seguir en dirección contraria a la orientación que da tu presencia, perdónanos. Y que podamos aprender a escuchar la voz interior, esa voz del Espíritu Santo que tú envías a nuestra conciencia para que nos despierte, para que podamos entender cuando algo no está bien, que podamos discernir tu voz y siempre estemos prestos a ir en dirección a esa voz del Espíritu Santo. Padre, qué bueno es saber que tú estás más dispuesto a dar el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Por eso, Señor, lo pedimos y lo clamamos una vez más. Derrama la doble unción de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, ángeles de luz. Llénanos con tu presencia y que vivamos en esta tierra para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.